intermedio y al final. Bueno, entonces, con respecto a los trastornos depresivos, pues yo les decía que pues este receptor o este neurotransmisor está ampliamente relacionado con los trastornos depresivos, ¿cierto? Entonces, pues obviamente, óigase bien, pues cuando se disminuye la síntesis de serotonina y de otras sustancias que están relacionadas en el estado de ánimo, aparecen los trastornos depresivos. Y hay diferentes tipos de trastornos depresivos. Ustedes van a encontrar en los libros con los libros sobre todo de psiquiatría, van a encontrar diferentes tipos de depresión. La depresión exógena, que es la que se produce por un factor predisponente, y con respecto a este tipo de depresión, yo les decía que generalmente se ha determinado que este tipo de depresión tiene una mejor respuesta a la terapia con fármacos antidepresivos. Esa es como la mejor respuesta a la terapia con fármacos antidepresivos. Existe otra tipo de depresión que es la endógena, en la que no se sabe por qué razón se produce, por ejemplo, los trastornos depresivos. Se cree que se disminuye, es decir, que hay un metabolismo exagerado de monoaminas relacionadas con el estado de ánimo, que ya dijimos que están relacionadas con la sero, la nora y la dopamina, ¿sí? Existe otro tipo de depresión que es la depresión psicótica. Entonces, la depresión psicótica generalmente se relaciona con estados depresivos, pero además se relaciona, óigase bien, con psicosis, es decir, con la desconexión del individuo con la realidad. Eso es un tipo de depresión. La depresión postparto, que generalmente se relaciona con una disminución de las hormonas, de la progesterona. Además de eso, existe otro tipo de depresión que se acompaña con la manía y que se encuentra dentro de los trastornos esquizoides, que se denomina la depresión por el TAP, la depresión bipolar. Bien, entonces, en el tratamiento de la depresión se utilizan los fármacos conocidos como antidepresivos, yo les decía. Y entonces voy a explicarles el mecanismo de acción de estos medicamentos para volver nuevamente a esta diapositiva. Permítanme un momentico, aquí se los voy a explicar. Esta es la que yo necesito. Muy bien. Entonces, ahorita se las devuelvo, no hay problema. Miren lo que pasa aquí. ¿Qué pasa con los mecanismos de acción de los antidepresivos? Resulta que ellos inhiben la recaptura de los neurotransmisores. Ejemplo, esta es la hendidura presináptica y esta será el espacio posináptico. Estos neurotransmisores, fíjense que se van a encontrar en unas vesículas. En esas vesículas, pues hay contenido unos neurotransmisores. Un ejemplo de un neurotransmisor, la serotonina. Recuerden que hay varios transmisores, noradrenalina, serotonina, bueno, dopamina. Entonces, aquí tenemos este neurotransmisor para este caso que será la serotonina. Entonces, ellos se encuentran en unas bolsitas que son vesículas. Aquí tenemos unas moléculas o unos BMAT. ¿Qué son los BMAT? Son moléculas transportadoras de neurotransmisores. Esos neurotransmisores son transportados ¿a dónde? Al espacio posináptico. Por cambios de energía, es decir, por cambios energéticos o de energía, se abren canales de esos neurotransmisores. Esos neurotransmisores se vierten al espacio postganglionar y al vertirse en el espacio postganglionar, pues van a acoplarse a los receptores para producir una respuesta fisiológica. Por ejemplo, si yo tengo aquí la serotonina y esa serotonina se desplaza al espacio posináptico,
se abren los canales. Estos son los BMAT. Entonces ellos transportan a estas vesículas al espacio postganglionar, se abren canales, salen neurotransmisores. Esos neurotransmisores se acoplan aquí a estos receptores para serotonina y ejercen un efecto fisiológico. ¿Cuál es el efecto fisiológico que se ejerce aquí? Será, por ejemplo, la modulación del estado de ánimo, es decir, se modula el efecto de la serotonina. Entonces, controlo estado de ánimo, es decir, todas las acciones que tienen que ver con la síntesis serotoninérgica. Bien, ¿qué pasa con la depresión? Se ha demostrado que la depresión es un mecanismo o un trastorno patológico en el que los neurotransmisores son recapturados por estos BMAT, es decir, el BMAT se bloquea, llega al espacio posináptico y al llegar al espacio posináptico para sintetizar o para soltar al neurotransmisor, se bloquea. Al bloquearse, el neurotransmisor se devuelve, se internaliza en la hendidura y al internalizarse, es decir, al recapturarse, se degrada. Y al degradarse, pues no va a ejercer el efecto fisiológico del neurotransmisor. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Jóvenes. Esto pasa en trastorno, durante el trastorno patológico. Es decir, en la patología, eso es lo que va a ocurrir. Ahora, ¿qué hacen los fármacos? Los fármacos llegan, es decir, los fármacos antidepresivos inhiben la recaptura, disminuyen la probabilidad de que estos BMAT disminuyen la probabilidad para que estos BMAT se bloqueen y salgan normalmente al espacio posináptico y mejoren la disponibilidad de estos neurotransmisores para que ejerzan sus respuestas fisiológicas determinadas. Por eso los antidepresivos, 14 días después, generalmente, van a disminuir los síntomas asociados a la depresión. Entonces van a disminuir la ansiedad, van a disminuir el insomnio, van a mejorar el estado de ánimo. Ese es el mecanismo de acción. Por eso ustedes van a escuchar que son inhibidores de la recaptura. ¿Por qué? Porque estos BMAT, que son transportadores específicos para monoaminas, no se bloquean al llegar al espacio posináptico, que es lo que generalmente ocurre en los pacientes con trastornos depresivos. Ese BMAT, ¿qué hace? Llega al espacio posináptico, se bloquea, devuelve al neurotransmisor, al devolver al neurotransmisor, lo degrada. Y al degradarlo, pues este neurotransmisor, ¿qué hace? Pues no va a ejercer su acción fisiológica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro lo que acabamos de decir? Jóvenes. ¿Preguntas, niños? Bien, listo. Entonces, hasta ahí ya vamos con los mecanismos de acción. Entonces, ahí ya sí puedo pues regarme acá con los fármacos. Entonces, vamos a mirar los medicamentos. Miren que entonces, acá tenemos que pues estos fármacos, perdón, aquí, vamos a devolvernos aquí. Los primeros antidepresivos utilizados fueron la amitriptilina, la amoxapina, la doxepina, la imipramina, el triptanol, la nortriptilina, que se utiliza o que se usó por primera vez en el tratamiento de las crisis depresivas. Bien, entonces, estos antidepresivos tricíclicos hoy en día poco se usan. ¿Por qué? Porque estos fármacos generalmente, les decía,
que se asocian a muchísimos efectos indeseables. Estos fármacos se absorben por vía oral, tienen un enorme metabolismo a nivel hepático por el CYP 450, que generalmente puede volverlos un poco más tóxicos y entonces producir mayor probabilidad de reacciones asociadas a este tipo de medicamentos. Yo quiero aclarar también que estos medicamentos que se absorben por vía oral, la concentración mínima efectiva aparece especialmente 14 días después de iniciado el tratamiento farmacológico. Por eso es importante resaltar que cuando yo tengo un plano aquí, XY, y aquí yo tengo la concentración mínima efectiva, este medicamento para poder llegar aquí, que es el punto de la CME, pues requieren aproximadamente 14 días. Por eso, cuando el paciente a ustedes les consulta por trastornos depresivos, sobre todo el de nuevo, el que aparece por primera vez, el paciente que consulta por ideas suicidas, el paciente que consulta porque siente que le falta algo y que ya no quiere seguir, entonces ustedes le van a administrar un antidepresivo, pero además de eso, deben administrar una sustancia ansiolítica. Un ejemplo de una sustancia ansiolítica, Sebastián Cabrera. Un ejemplo de una sustancia ansiolítica. Esteban Granada. Una sustancia ansiolítica, por favor. Tatiana Ríos. Ejemplos de sustancias ansiolíticas. Lo acabamos de ver en la clase pasada. Clonazepam. Las benzodiazepinas, no se les olvide. Las benzodiazepinas. Entonces, yo voy a disminuir la ansiedad, pero voy a acompañar al paciente con el trastorno depresivo. Entonces, una vez aparece la concentración mínima efectiva, pues empiezo a disminuir progresivamente la dosis de benzodiazepinas para evitar los fenómenos de adicción que son característicos de las sustancias benzodiazepínicas. ¿Está claro hasta ahí? Bien, entonces amitriptilina, amoxapina, doxapina y mipramina se van a absorber por vía oral. Como estos fármacos generalmente inhiben la recaptura de la noradrenalina, de la serotonina y de la dopamina, pues estos fármacos van a producir un efecto que se llama alteración del complejo QT del electrocardiograma. Por lo tanto, estos fármacos deben ser administrados con sumo cuidado en aquellos pacientes que tienen antecedentes de bloqueos AB, de bloqueos cardíacos, por ejemplo, enfermedades del nodo, bloqueos de AB. Entonces, recuerden que estos medicamentos, pues, son fármacos que van a producir muchísimos efectos. Otro efecto es el que se produce, recuerden que estos fármacos atraviesan la barrera hematoencefálica, entonces pueden producir efecto sedante. Por lo tanto, deben necesariamente ser administrados en la noche porque son muy sedantes. Bien. Otro de los fármacos, otra de las familias que hace parte de los antidepresivos, vamos a encontrar los inhibidores de la monoaminooxidasa. Recordemos que las monoaminooxidasas, ¿qué son? ¿Qué son las monoaminooxidasas? A ver allá, Cristian Fuentes. ¿Qué es la monoaminooxidasa? A ver, Cristian, ¿qué es la monoaminooxidasa? A ver allá, Jesús Andrés Cuastumal.
Profe, dice que fueron los primeros antidepresivos utilizados. Dice Eric Vega que metabolizan la dopa. Entonces metabolizan dopa y entonces van a metabolizar noradrenalina. Recuerden que como ellos la metabolizan, pues lo degradan, ¿sí? Ellos son degradadores de aminas biógenas. Entonces, vamos a encontrar dos tipos de MAO. Un MAO-A que degrada la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. Y vamos a encontrar otro subtipo de MAO, que es la MAO-B, que me va a degradar la dopamina. Recuerden que los antidepresivos van a actuar en mayor proporción sobre inhibidores de la MAO-A. Es decir, van a ser inhibidores de MAO-A. Impiden la degradación de MAO-A porque si MAO-A degrada dopa, noradrenalina y serotonina, pues no se va a producir, es decir, se va a producir finalmente trastornos depresivos. Por lo tanto, estos medicamentos van a inhibir a la monoaminoxidasa, sobre todo a la monoaminoxidasa tipo A. Bien, ¿cuáles son los IMAO-A más conocidos? Vamos a encontrar, por ejemplo, la isocarboxacida, vamos a encontrar también el bupropión, que vamos a ver que el bupropión también hace parte de los inhibidores de los fármacos atípicos. Vamos a encontrar la fenelcina, vamos a encontrar la isocarboxacida, la tranilcipromida, el bupropión, la maprotilina, también hace parte de los inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Qué pasa con los IMAO? Los IMAO son fármacos que fueron los segundos antidepresivos, además de los tricíclicos. ¿Y qué pasó con los IMAO? Los IMAO generalmente, recuerden que hay una enzima, hacen una reacción cuando se administran con ciertos alimentos que son ricos en tiramina. Un alimento o existen diferentes alimentos ricos en tiramina. ¿Cuáles son? El queso, los derivados lácteos, vamos a encontrarlo en el vino, vamos a encontrarlo en las carnes rojas. Por lo tanto, cuando se utiliza terapia con inhibidores de la monoaminoxidasa, se debe ser claro con el paciente y decirle que durante el tiempo en que está tomando este tipo de antidepresivos, no podrá consumir derivados lácteos, carnes, cerveza o vino. ¿Por qué? Porque se produce una reacción que se llama la reacción del queso, que también se conoce como reacción tiramínica, en los cuales como hay un aumento de la síntesis noradrenérgica, la tiramina también va a liberar noradrenalina. Entonces se pueden producir crisis hipertensivas, se pueden producir alteraciones miocárdicas severas, se puede producir inclusive eventos o hemorragias intracerebrales y crisis adrenérgicas, es decir, crisis hipertensivas. Bien, estos fármacos se absorben por vía oral e igual la concentración mínima efectiva de estos medicamentos se utiliza o aparece de 2 a 4 semanas después de iniciado el tratamiento. Tienen una excreción renal, recuerden que tienen un enorme metabolismo hepático por la tiramina y por el CYP 450 que hace que la toxicidad de estos fármacos tiende a ser mucho mayor. Por eso se ha demostrado que estos inhibidores generalmente se utilizan en el tratamiento de depresiones severas, es decir, depresiones refractarias a la terapia con otros medicamentos. ¿Y cuáles son otros medicamentos? Los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la
recaptación de serotonina. Y entonces, una vez se sintetizaron los IMAO, que producían muchísimos efectos indeseables, se sintetizaron entonces los inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces, los inhibidores de la recaptación de serotonina específicamente son la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina. Recordemos que la fluoxetina es uno de los fármacos más utilizados, hace parte del tratamiento actual de la depresión, lo mismo que la sertralina, la paroxetina, la fluvoxamina, que comercialmente la encontramos como Luvox. Vamos a encontrar también el citalopram y el escitalopram con ES, escitalopram. Les decía también que estos inhibidores de la recaptación de serotonina pueden, como son los más utilizados, estos fármacos han demostrado eficacia en el tratamiento del trastorno de la personalidad. Por ejemplo, en la distimia, que son los cambios bruscos de comportamiento, en los trastornos de ansiedad, en los trastornos de pánico, ¿sí? En el tratamiento de un síndrome, que es el síndrome de, no recuerdo en estos momentos el nombre, en el tratamiento de, por favor, si van a hacer preguntas, más bien acérquense al micrófono y me dicen porque me distraen con los mensajes. Entonces, acérquense al micrófono, hablan y me dicen ¿qué va a ser una pregunta, profe? No hay problema. Y así hacemos mayor interacción. Bien. Bueno, entonces, Cristian Fuentes pregunta, ¿selegilina y tranilcipromina son antidepresivos más usados debido a que ayuda a aliviar los síntomas de la depresión y porque ocasionan menos efectos indeseables? La selegilina, Cristian, se usa en la depresión, pero se ha demostrado que la selegilina tiene mayor acción sobre MAO-B. Por lo tanto, la selegilina es de mayor utilidad en el tratamiento de pacientes con Parkinson, ¿sí? Pero también tiene algunos efectos antidepresivos. La tranilcipromina es un IMAO, A, pero la tranilcipromina, vuelvo y repito, tiene algunos efectos adversos que generalmente están relacionados más con la reacción tiramínica. ¿Por qué? Porque no se puede consumir cerca o con ciertos alimentos que pueden alterar el metabolismo y hacer que estos fármacos se vuelvan mucho más tóxicos. Esa es la respuesta, Cristian. Bien. Entonces, hablábamos de los inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces, vamos a mirar aquí, miren la fluoxetina, sertralina, y les decía, pues que estos fármacos se utilizan, por ejemplo, en el trastorno de pánico, en los trastornos de ansiedad, en las distimias, que son los cambios súbitos del comportamiento. También les decía que estos medicamentos se utilizan como ansiolíticos. Ejemplo, en el tratamiento del síndrome de Tourette. No sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar del síndrome de Tourette. En el síndrome del Tourette es un trastorno de ansiedad en el cual los pacientes emiten sonidos de manera incontrolable, es decir, les es difícil generalmente controlar los ruidos. El paciente habla y hace ruido. Y hace además de eso, pues ciertos movimientos que parecieran inadecuados. Entonces, en este tipo de trastorno se utilizan también sustancias antidepresivas. ¿Cuál es la sustancia antidepresiva que suele utilizarse? Generalmente se utiliza la fluoxetina. Hay otro trastorno que es el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, en el cual uno de los fármacos de elección para este tipo de trastorno, pues es la fluvoxamina.
Recordemos que estos medicamentos, su concentración mínima efectiva generalmente aparece 2 a 4 semanas después de iniciado el tratamiento. 2 a 4 semanas después. Y por eso yo les decía, siempre que tenemos pacientes con depresión de novo, debemos acompañar la terapia antidepresiva con benzodiazepinas o con fármacos que disminuyan la ansiedad. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que los efectos aparecen después de la segunda semana. Entonces, muy probablemente los pacientes van nuevamente a reconsultar porque van siempre a manifestar pues que ya van 4 o 5 días de tratamiento y no sienten alivio. Pues por eso se utilizan las benzodiazepinas. ¿En qué momento se utilizan las benzodiazepinas? En la noche, porque recuerden que las benzodiazepinas actúan sobre receptores GABAérgicos y pues obviamente van a disminuir, disminuir la ansiedad hasta que aparezca entonces el efecto antidepresivo. Una vez el paciente refiere sentirse mejor, entonces uno empieza a disminuir progresivamente la terapia con benzodiazepinas. Bien, sigamos. ¿Preguntas hasta allí? ¿Preguntas, muchachos? Bien. Entonces, en los trastornos de ánimo puede producirse otro tipo de trastorno, que es el TAB, el TAP. Se llama trastorno afectivo bipolar. Entonces, cuando los sentimientos o emociones propios interfieren en el normal desarrollo de la vida, se convierten en, pues, trastornos de inadaptación. Y entonces estos trastornos pueden ir desde la manía hasta la depresión. Entonces, en el TAP generalmente aparecen 2 fases. Una fase que es la manía, en la cual se produce un estado emocional en el que se observa un estado de ánimo exaltado. Entonces, los pacientes se notan hiperactivos, hay pensamientos y actos de grandiosidad. ¿Qué quiere decir? Que hay ideas delirantes. Los pacientes deliran. ¿En qué sentido? En que los pacientes simulan o tienen efectos o sintomatología relacionada con la grandiosidad. Por ejemplo, dicen que se ganaron el baloto, que los pacientes pues, que los hospitalizaron en el hospital psiquiátrico pues, para quitarle el dinero. Muchos se creen que muchos se adaptan a ciertas circunstancias. Por ejemplo, algunos dicen que vinieron del planeta Plutón o del planeta Neptuno a cumplir una orden de esos planetas. Entonces se meten en ese cuento. Eso es una idea delirante, que tienen dinero, que son hijos de los reyes de España, por ejemplo. Entonces, en este tipo de etapa aparece la manía, es decir, esa hiperactividad, el paciente que no puede permanecer quieto un solo minuto, ¿sí? Y entonces, después de esta fase, aparece la depresión. Entonces, por eso se llama trastorno afectivo bipolar, porque se acompaña de manía en la primera fase y se acompaña de la depresión. Finalmente, entonces miren que en la depresión, pues un estado emocional que se caracteriza por sentimientos de tristeza, de desilusión y de desesperación. Entonces, siempre la primera fase que precede en el TAP es la manía. Entonces, ¿cuándo uno identifica este tipo de circunstancias? Pues cuando los pacientes empiezan a tener ideas delirantes, empiezan a delirar. Bien, pero ¿cuál es entonces el origen de la depresión? Hay diferentes teorías acerca del origen de la depresión. Una de las teorías se relaciona con la teoría de la depresión o la inhibición de las
monoaminas responsables del estado de ánimo. A esa hipótesis se le llama la hipótesis neuroquímica. Y hoy en día esa es la hipótesis más aceptada, es decir, actualmente es la hipótesis más aceptada acerca del origen de la depresión. Entonces se cree que endógenamente las monoaminas endógenas se depletan, es decir, se disminuyen. Entonces, recuerden que ahorita les explicaba el mecanismo de acción. A nivel de las hendiduras presinápticas, esos cotransportadores se bloquean. Al bloquearse, hace que esas monoaminas regresen hacia el interior de la célula y al internarse en la célula se metabolizan, se degradan y obviamente no van a poder ejercer esos procesos fisiológicos asociados. Otra hipótesis es la hipótesis neuroendocrina de la depresión. Se cree que en los trastornos depresivos hay una hiperactividad a nivel de los ejes hipotalámicos, a nivel de la hipófisis y a nivel de la médula suprarrenal. Recuerden que a nivel de la médula adrenal se sintetiza una catecolamina que está relacionada también con el estado de ánimo, que es la noradrenalina. Entonces, ¿qué pasa cuando hay hiperactividad en el eje hipotalámico? Puede haber aumento de la secreción de cortisol. Recuerden que el cortisol es una hormona que está relacionada en los procesos de estrés. Por ejemplo, el cortisol, si ustedes toman una muestra de sangre y quieren medir cortisol en un paciente con choque, por ejemplo, con shock séptico, por ese estrés metabólico, ustedes van a encontrar un cortisol elevado. Ahora, en los trastornos depresivos, generalmente se asocia a un aumento de cortisol. Se disminuye la tirotropina, es decir, la TSH, por eso muchos pacientes en los que cursan con depresiones de orden endógeno, en los que no se conoce la causa, tienen un equilibrio emocional, un equilibrio biológico, social, tienen trabajo, función familiar adecuada, acompañamiento. Sin embargo, hay estados depresivos. Se toman muestras de T3, T4 y TSH. ¿Por qué? Porque recuerden que hay una teoría que es la teoría neuroendocrina en la cual se disminuye la TSH, ¿sí? Al disminuirse la TSH aparece, por ejemplo, el hipotiroidismo. Entonces se cree que el hipotiroidismo es un factor desencadenante de estados depresivos. También se puede disminuir la hormona del crecimiento, se disminuye también la hormona, la FSH, que es la folículo estimulante, y también se disminuye la hormona luteinizante, la testosterona en los varones y la progesterona en la mujer. Por eso el posparto inhibe, es decir, en el posparto se disminuye la progesterona. Por eso existe un tipo de depresión que se asocia con el posparto. O sea, la depresión posparto, que generalmente se resuelve 2 a 4 semanas después del parto. Y se puede resolver con fármacos e inclusive en muchos ensayos clínicos se ha demostrado que este tipo de depresión puede resolverse sola después de las 4 semanas del periodo posparto. También se disminuye la testosterona en los varones. Y aparece otra hipótesis que es la genética, que definitivamente se ha cobrado muchísima importancia y se ha demostrado desde la medicina basada en la evidencia. Se ha demostrado, por ejemplo, que la depresión es genética, es decir, se hereda de generación en generación. Hijos de madres depresivas, padres depresivos, primero, segundo, tercer, cuarto, inclusive grado de consanguinidad. Por eso ustedes van a encontrar familias enteras que sufren de estados depresivos.
3 individuos en una familia que se hayan suicidado. ¿Por qué? Porque la depresión está relacionada o tiene un gran componente genético. Más aún el trastorno también llamado como TAP o trastorno bipolar. Entonces esto son teorías. ¿Por qué son teorías? Porque no hay una causa clara. Es decir, hay unas teorías que se acercan al origen de la depresión. Entonces, teorías más aceptadas, la primera es en la que hay disminución de las aminas pero hay otra teoría que está relacionada con la hiperactividad del eje hipotalámico. Y la otra teoría que definitivamente sí se ha visto con mucha frecuencia, pues es la teoría genética. Entonces, miren que esta es la teoría monoaminérgica, que es la más aceptada. Entonces, en la que se describe que la depresión, pues, está causada o puede ser causada por una disminución de serotonina y de la noradrenalina. O sea, hay déficit serotoninérgico y noradrenérgico. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, pues son los fármacos más activos. Es decir, en la actualidad son los medicamentos más utilizados en el tratamiento de la depresión, en los trastornos de pánico, en los trastornos de ansiedad, en las fobias, en el TOC. Y la mayoría de los antidepresivos tienen o ofrecen su concentración mínima efectiva, pues aparece 2 a 4 semanas después de iniciado el tratamiento farmacológico. Lo mismo pasa cuando ustedes quieren suspender el tratamiento antidepresivo. La suspensión debe ser progresiva, no puede ser abrupta, porque puede producir episodios de depresión de rebote. Esto que ustedes ven aquí, pues es un SERT. ¿Qué es un SERT? S-E-R-T, es un transportador específico para serotonina. Y hay un NET, que es un transportador específico para noradrenalina. Bien, esto era lo que yo les decía. Miren que cuando se deprimen, cuando se sale en pacientes depresivos, ese SER se bloquea. Y al bloquearse, entra nuevamente el neurotransmisor y al entrar, el neurotransmisor se degrada por procesos metabólicos. Bien. Entonces, miren que se absorben por vía oral. Yo no conozco aún antidepresivos que se absorban por vía intravenosa o por vía intramuscular. Existen antipsicóticos, que es otra cosa, que sí se pueden administrar por vía parenteral, pero los antidepresivos solo tendrán absorción oral. Tienen un enorme metabolismo a nivel hepático. Fármacos, por ejemplo, como los antidepresivos tricíclicos, pueden aumentar su metabolismo y pueden volverse mucho más activos y entonces pueden producir bloqueos AB y alteración del complejo QT. Otro aspecto importante con respecto a los inhibidores de la recaptación de serotoninas es que generalmente se deben administrar lejos de las comidas porque los alimentos han demostrado que disminuyen la velocidad de absorción de los fármacos. Con respecto a la distribución, pues estos medicamentos se unen a proteínas plasmáticas, atraviesan la barrera placentaria, por eso las mujeres que tienen trastornos depresivos previos deben suspender la terapia antidepresiva si quieren quedar embarazadas. ¿Por qué? Porque estos fármacos atraviesan la barrera placentaria, llegan a la circulación fetal y pueden también causar algunos trastornos a nivel del feto. ¿Por qué? Porque recuerden que estos fármacos también atraviesan pues, la barrera hematoencefálica y recuerden que el sistema nervioso central, como lo vimos en neurociencias, de los recién nacidos es un sistema muy inmaduro. Entonces pueden ocurrir algunos problemas graves durante la
terapia con estos medicamentos y el embarazo. Se pueden excretar también por vía renal. Algún porcentaje de medicamentos se excreta también por leche materna, por lo tanto, no se usa en pacientes con depresión posparto, es decir, podemos administrarlo, pero siempre con muchísimo cuidado, con dosis bajas, para evitar que el fármaco pueda, como atraviesa o se excreta por vía materna, por leche materna en pocas cantidades, pueda producir algún trastorno en el recién nacido. Entonces, ¿qué pasa con la serotonina farmacológica? Entonces, hay modulación del estado de ánimo, se utilizan los trastornos afectivos, en el trastorno afectivo bipolar, en el trastorno depresivo mayor, sobre todo en la depresión típica, ¿sí? ¿Cuál es la depresión típica o melancólica? Aquella que generalmente se asocia a una causa que suele ser exógena, ¿sí? Y en este tipo de depresión típica, generalmente tiene una mayor respuesta la terapia con fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces, vamos a encontrar otro tipo de depresión, que es la depresión atípica, en la cual generalmente, es decir, aquella depresión endógena que es resistente a la terapia con otros fármacos, es la depresión atípica, ¿sí? Depresión atípica. Entonces, vamos a encontrar que en este tipo de depresión se encuentran los inhibidores de la monoamino oxidasa. Pero recordemos que los inhibidores de la monoamino oxidasa también se pueden relacionar con muchísimos efectos indeseables. Se me había olvidado decirles que yo puedo asociar a un inhibidor de la recaptación. Permítanme, muchachos, que se me está descargando el celular. Compu, perdón. Ay, carachuelas. Listo, muchachos. Entonces, les estaba diciendo que se me había olvidado decirles que cuando tenemos depresiones severas, nosotros podemos utilizar un tricíclico con un atípico. Podemos utilizar un tricíclico con un inhibidor de la recaptación de serotonina. Lo que no podemos hacer es utilizar concomitantemente un IMAO con un inhibidor de la recaptación de serotonina, porque se puede producir un síndrome que se llama un síndrome serotoninérgico fatal, que puede producir, por ejemplo, que se caracteriza por hipertermia y que puede producir colapso cardiovascular y episodios de muerte súbita. Por lo tanto, ustedes cuando vayan a manejar o cuando manejen pacientes con depresión, ustedes podrán manejarlos con inhibidores de la recaptación de serotonina combinado con un atípico, ¿sí? Un atípico, la reboxetina y la mirtazapina. Es atípico, ¿por qué? Porque aún no se ha demostrado cuál es su mecanismo de acción. Entonces, fíjense que, pues, estos medicamentos, ¿sí? No se pueden mezclar. ¿Por qué? Porque producen síndrome serotoninérgico que puede inclusive ocasionar la muerte. Bien. Entonces, dentro de estos trastornos también vamos a encontrar, o dentro de la terapia antidepresiva, encontramos los trastornos de déficit de atención por hiperactividad. ¿Por qué? Porque yo les decía, pues, que estos fármacos son ansiolíticos. Entonces, para disminuir todo ese trastorno de ansiedad que se relaciona con este tipo de trastornos, se pueden utilizar sustancias antidepresivas. Se pueden utilizar en el episodio maníaco, ¿sí? Porque son
sustancias depresivas, entonces van a disminuir también la ansiedad en el episodio depresivo como tal, porque son antidepresivos, y en el episodio mismo, mixto. ¿Cuál es el episodio mixto? En aquel episodio que generalmente tiene, o en aquel estado depresivo que se acompaña necesariamente con ideas de suicidio. Y yo quiero aclararles que todo paciente que consulta, por ejemplo, a las instituciones hospitalarias con depresión, pero que además de eso se acompaña con ideas suicidas, requiere necesariamente hospitalización. Bien, sigamos. Entonces, miren que estos eran los transportadores de los cuales yo les estaba hablando. Miren, el BMAT, que es un transportador de monoaminas no específico. Aquí tenemos transportadores específicos y entonces dentro de los transportadores específicos vamos a encontrar el SER, que es el transportador de serotonina, el NET, que es para noradrenalina, y hay otros transportadores como del BMAT que pueden transportar dopamina, pero que también puede transportar serotonina. Y aquí tenemos la MAO, miren, la monoamina oxidasa, que produce la reacción tiramínica, sobre todo cuando se administra con ciertos alimentos. ¿Qué hace la MAO-A? Pues ella oxida a la serotonina, que es la 5-hidroxitriptamina, la noradrenalina y la dopamina. ¿Qué hace la MAO-B? Pues oxida a la dopamina. ¿Sí? Oxida la dopamina. Entonces, miren que la serotonina, vamos a encontrar diferentes subtipos de serotonina, más de 15 receptores para serotonina que se van a encontrar, por ejemplo, a nivel intestinal, que se van a encontrar también a nivel, a nivel de las células sanguíneas, a nivel del sistema nervioso, y ellas generalmente también pueden ser degradadas por la MAO. La serotonina también se sintetiza, por ejemplo, a nivel aquí de la glándula pineal. Entonces, miren, esto era lo que yo les decía ahorita. Existen aproximadamente 15 receptores para serotonina. Esos receptores, ¿a quién se encuentran acoplados? A una proteína que es la proteína G y a la adenilciclasa. Entonces, tenemos unos subtipos de serotonina, de receptores serotoninérgicos, que son los 2A, 2B, los 4, los 6, los 7, y unos que se acoplan a proteínas, a un subtipo de proteína que es la GS, que es el 5HT1, el 1A, y otros que también se pueden acoplar a la proteína G y uno que se encuentra acoplado a canales iónicos. Bien, entonces, miren que esto es importante. ¿Por qué? Porque miren que muchos fármacos o los fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina van a actuar especialmente sobre este subtipo de receptores. Recuerden que son 15 receptores serotoninérgicos, pero existirán unos que son más específicos sobre ciertas funciones fisiológicas o que su estímulo podrá producir algunas respuestas. Un ejemplo, cuando yo estimulo a un receptor histaminérgico HT1, voy a producir disminución de la ansiedad. Por eso, los IRS también se consideran ansiolíticos y por eso se utilizan en los trastornos de pánico para disminuir la ansiedad. Por eso se llaman ansiolíticos y también se denominan antidepresivos. Disminuyen la temperatura, pueden estar relacionados en el tratamiento del dolor y de la urticaria. Tenemos acá los 5-HT3, ¿sí? Perdón, vamos a empezar por acá con los 5-HT2. Ellos también me van a calmar la ansiedad, pero a diferencia de los HT1 me pueden aumentar la temperatura porque recuerden que estos neurotransmisores se van a sintetizar aquí a nivel de la glándula pineal.
pueden inducir antibulimia, es decir, que existirán fármacos que actúan sobre estos neurotransmisores para disminuir el hambre. Por eso se tienen efecto anorexigénico. Además, pues el uso farmacológico crónico de los antidepresivos se puede asociar Sí, le fue allá. respecto, pues les decía, a los 5-HT3, pueden producir, por ejemplo, náuseas, activar los quimiorreceptores y generalmente se pueden asociar a la falta de apetito. Por eso, muy probablemente en próximos años se sintetizarán fármacos que estimulen a este subtipo de receptores para estimular pues un efecto anorexigénico para perder peso. Bien, entonces, bueno, entonces miren que esto es como lo que ya habíamos dicho, la teoría monoaminérgica de la depresión aparece hacia la década de los 40, de los 50, en los que se utilizan por primera vez sustancias o antidepresivos tricíclicos como la imipramina. La imipramina también se utilizó como fármaco antipsicótico, iproniazida. Vamos a observar que la iproniazida se utilizó también en el tratamiento de la TBC porque se demostró que tenía algunos efectos sobre el Mycobacterium tuberculosis. La reserpina, que lo vimos en sistema nervioso, en el sistema nervioso autónomo, dijimos que este fármaco también controlaba la hipertensión. Y miren que esto ya, pues ya hemos hablado muchísimo de esto, que es el efecto clínico que generalmente aparece en 3 semanas. Bueno, este es el mecanismo de acción que yo también ya se los había explicado. Entonces miren que los IMAO impiden el metabolismo de la monoaminoxidasa, por tanto mejoran el almacenamiento de los neurotransmisores en los glánulos secretores. Acá tenemos los tricíclicos que inhiben la recaptación de 5-hidroxitriptamina y de noradrenalina. ¿Por qué se llaman tricíclicos? Pues porque ellos inhiben la recaptura de los 3 neurotransmisores. ¿Y por qué no está aquí la dopamina? Porque recuerden que la dopamina es precursor de noradrenalina. Tenemos también los inhibidores de la recaptación de serotonina, que inhiban a cualquiera de los transportadores de serotonina, ¿sí? Recuerden que el transportador específico para la serotonina es el SERT, el SERT. Entonces, pues este transportador es el transportador neuronal de 5-hidroxitriptamina y también al NET, que es el transportador para noradrenalina. Aquí tenemos unos antidepresivos tricíclicos. Miren, ellos bloquean la recaptura de noradrenalina y de serotonina. Todos poseen eficacia similar y la elección de cualquiera de los tricíclicos dependerá de ciertas respuestas farmacológicas que el médico generalmente requiera. Una es la tolerancia del paciente. Si los pacientes toleran más el uso con antidepresivos tricíclicos y tienen una mejor respuesta,
pues uno podrá utilizar también sustancias antidepresivas tricíclicas. Si el paciente tiene una historia farmacológica en la cual, si el paciente tiene una historia farmacológica en la cual ha tenido una respuesta positiva en trastornos anteriores o en crisis anteriores con este tipo de fármacos, pues no hay ni dificultad para utilizarlos. Afecciones médicas preexistentes hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque recuerden que alteraciones del QT pueden producir mayor bloqueo y puede inclusive producir episodios de muerte súbita. Y de acuerdo también a la duración de su acción. Ahora, los tricíclicos también se ha demostrado que se utilizan en aquellos pacientes que tienen poca respuesta a inhibidores de la recaptación de serotonina. Pero es otra probabilidad de que yo pueda utilizar un antidepresivo de la recaptación de serotonina en la mañana y utilizar un tricíclico en la noche. Entonces, yo voy a potenciar el efecto y eso podría tener una respuesta positiva sobre pacientes que son resistentes. Bien, sigamos. Miren, acá tenemos tricíclicos y tetracíclicos. Entonces vamos a encontrar la imipramina, la amitriptilina, la desipramina, la trimipramina, todos estos fármacos. Pues a poder fármacos. Pues Sí, ahora dígame. Entonces tenemos aquí la desipramina, la trimipramina, la doxepina, la nortriptilina y la maprotilina, ¿sí? Todos estos fármacos son fármacos antidepresivos. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con el uso de estos fármacos en pacientes con antecedentes cardíacos. Entonces, miren, ellos bloquean el flujo de potasio, prolongan el complejo QT y pueden producir o no se deben administrar en aquellos pacientes con bloqueos o en pacientes con antecedentes de un tipo de arritmia que se llama la torsoa de Points, que también se llama el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿bien? Que se caracteriza electrocardiográficamente por una onda delta y una onda P, que generalmente suele ser corta. Entonces tenemos, miren, los IMAO bloquean la desaminación de las monoaminas, la MAO-A, que tiene unos sustratos que son los sustratos de la serotonina y de la noradrenalina. La MAO-B, pues tiene otros sustratos, por tanto, fármacos como la selegilina, la benzilamina y la feniletilamina, pues tendrán mucho mayor efecto en pacientes con enfermedad de Parkinson. Bueno, y esto ya lo sabían ustedes. Estos medicamentos se encargan de la degradación de dopamina y de la tiramina. Los IMAOs inhiben la MAO, eso está claro, y producen un aumento de los transmisores en el espacio sináptico. Entonces aquí tienen, miren, los IMAO, es una enzima que funciona con una gran seguridad para desaminar la oxidación e inactivar cualquier exceso de neurotransmisores. ¿Bien? Entonces, existen IMAOs. Y recuerden, miren lo que pasa aquí a nivel del intestino y al nivel del hígado. Se produce la reacción tiramínica. Por eso, el uso de estos fármacos ha sido restringido. Prácticamente ya poco se usan en el tratamiento antidepresivo, a menos que tengamos depresiones tan severas que produzcan inclusive ideación suicidas e intentos suicidas. Entonces, miren, el efecto primario se produce por aumento de monoaminas. Dos enzimas participan en las IMAO, que son la MAO-A, la MAO-B. MAO-A degrada todas estas sustancias de las que ya hablamos. MAO-B, dopamina.
Y hay diferentes tipos de IMAO. Miren, aquí tenemos la IMAO, que es la tranilcipromina, que es un IMAO A, es un IMAO B, y la IMAO A, que generalmente está conformada por la moclobemida, que se conoce comercialmente con el nombre de Manerix. Bueno, y esto era lo que yo les decía, miren, moclobemida, tranilcipromida, fenelcina y celegirina están indicados en depresiones severas, atípicas, entre trastornos en el TOC compulsivo, en el trastorno de pánico severo. Y tienen muchísimos efectos indeseables, la inquietud, el insomnio, la retención urinaria, pueden producir hipotensión, porque recuerden que ellos inhiben a la MAO, y generalmente no se pueden consumir con este tipo de alimentos. Ya se los había dicho al inicio de la clase, no se pueden consumir con cerveza, con vino, con queso, el caviar, los chocolates, los frutos secos, el yogur, es decir, todos los derivados lácteos estarán contraindicados junto al uso de los IMAO. Causan hepatotoxicidad, ¿sí? Llegan a las terminaciones nerviosas y pueden causar crisis adrenérgicas, que puede inclusive causar taquicardias y episodios de taquiarritmias. Y aquí tenemos los que hoy se usan con más frecuencia, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, que impide selectivamente la recaptación de la serotonina por la neurona preganglionar, aumentando la disponibilidad del neurotransmisor en el espacio posináptico. Entonces tiene pocos efectos, por eso es el tratamiento en la depresión. No poseen acción anticolinérgica, antihistamínica o alfa-adrenérgica, es decir, que ellos no van a producir tantos efectos como la boca seca, que es muy común con los antidepresivos tricíclicos o con los IMAOs. La presencia de cefalea, de náusea y de sudoración, pues puede ser común, sobre todo durante los primeros días de tratamiento. Y fíjense que también se relaciona con disfunción sexual. Entonces, un efecto común para todos los antidepresivos es la disfunción sexual. Entonces, miren, pues esto ya se los había explicado. La serotonina se sintetiza a partir del triptófano por una enzima que se llama la hidroxilasa descarboxilasa, que lo convierte en serotonina, y que por acción del SER se sintetiza y que por acción pues de esta enzima, ay, ¿qué pasó aquí? Bueno, por acción de esta enzima se recaptura, y al recapturarse pues se va a degradar. Bueno. ¿Cuáles son los inhibidores? Miren, aquí tenemos la fluoxetina, la sertralina, la fluvoxamina, la paroxetina, el citalopram, el escitalopram. Son fármacos muy activos en pacientes con depresión, sobre todo en pacientes con depresión severa. Pues generalmente, pues estos medicamentos han demostrado muchísima eficacia farmacológica y hoy día pues son el tratamiento ideal. Tenemos los inhibidores de la recaptación de noradrenalina, y entonces ellos van a inhibir la recaptación de noradrenalina y aumenta su eliminación, pero tiene muchísimos efectos secundarios. A estos inhibidores de la recaptación de la serotonina también se le denomina atípicos, y el atípico más importante es la reboxetina. Entonces, ellos van a producir boca seca, cefalea, sobre todo en los inicios del tratamiento. Tienen muy buena absorción, por la vía oral. La idea es tratar de no administrarlos con otros antidepresivos porque puede aumentar la probabilidad de efectos
secundarios. Yo no les voy a preguntar dosis porque recuerden que pues estos medicamentos esto va a estar generalmente en farmacología clínica. Bueno, entonces, a esto ya lo habíamos dicho. ¿Qué pasa con los atípicos? Miren que los atípicos son un grupo mixto de agentes que actúan a nivel de diferentes lugares. Y dentro de los atípicos vamos a encontrar la mirtazapina, miren, el bupropión, la nefazodona y la trazodona. Trazodona hoy en día se utiliza en el tratamiento del insomnio transitorio. Se usa con muchísima frecuencia durante 3 a 5 días. ¿Por qué? Porque tiene un efecto sedante, tiene un efecto relajante, por eso se debe administrar a dosis de 50 miligramos durante la noche. También encontramos la mirtazapina. Mirtazapina tiene pocos efectos indeseables, es menos hepatotóxico, es menos nefrotóxico que los otros medicamentos, pero la principal dificultad de estos antidepresivos es que se han asociado a mayor probabilidad a que son muy costosos. Entonces, hoy día se usan más los inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces, ¿cuáles son los inhibidores duales antidepresivos atípicos? Tenemos la venlafaxina, la doluxepina, la reboxetina, el bupropión. Recordemos que estos son atípicos. En general, tienen buen perfil de seguridad y son eficaces en el tratamiento de la depresión. ¿Sí? Otro de los fármacos que se utilizan con frecuencia, el trazadona, pero la trazadona tiene un problema y es que puede producir priapismo. Entonces, se debe restringir o limitar pues el uso de estos. Priapismo. Es pues la erección peneana involuntaria. ¿Sí? Entonces, priapismo. Por eso no se usan en establecimientos allí penitenciarios, ¿no? Bueno, entonces, o no se usan, o se usan poco en la población masculina. ¿Bien? ¿Qué pasa con el bupropión? Bupropión es otro de los antidepresivos atípicos que no se usa en establecimientos cerrados, en establecimientos donde haya mucha acumulación de personas debido a la observación de inhalación tras ser triturado el compuesto por parte de algunos a fin de conseguir efectos estimulantes, porque se ha demostrado pues que este fármaco puede producir también sensaciones placenteras, por eso generalmente pues está contraindicado en este tipo de situaciones. Bien, entonces hemos terminado hoy nuestro capítulo de serotoninérgicos. Y entonces, ahora vamos al capítulo de relajantes y bloqueantes neuromusculares. Entonces, quedamos que la clase de fármaco general de mecanismos, perdón, de fármaco general, dijimos que entonces el miércoles de 3 a 5 de la tarde. Y entonces el parcial quedaría para el próximo 5 de diciembre a las 10:20 de la mañana. ¿Por qué? Porque a las 10 voy a llamar a lista, si Dios quiere llamo a lista, e inmediatamente llamo a lista, aparece el parcial en la plataforma. ¿Bien? Profe, ¿para cuándo queda el parcial? El 5, ¿no dijeron pues que el 5? Bueno, profe. Entonces, si deciden otra cosa, pues nada más me dicen, profe, decidimos que el parcial está bien para el 2 o está bien para el 3, ¿sí? En cualquiera de esas fechas no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Pero me avisan con tiempo
porque no me van a hacer correr a última hora con ese parcial. Bueno, muchachos, quedamos así. Hola. Profe, qué pena, me apuntaste, lo que pasa es que no tenía internet. No pasé lista, yo solamente tomé las capturas de pantalla. Entonces, nos vemos, muchachos, si Dios permite, el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Gracias, profe. Ustedes